te abandonaron, que recuerdes que no fue casualidad que no moriste en ese accidente. Hoy yo vengo a recordarte en el nombre de Jesús todas las victorias que has tenido, amén. Y ¿sabes qué? Esto que estás pasando va a ser una historia más de tus victorias. ¿Cuántos dicen amén? Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios esta mañana. A veces se nos olvida tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Si yo me pusiera a analizar nuestros testimonios, nos ha librado de la muerte muchas veces, nos ha librado de accidentes, nos libró del COVID, nos libró de tantas enfermedades. No fue casualidad que tú no moriste en el COVID. Amén, esa fue una victoria para ti. Amén, y a veces, y ahorita puede venir cualquier circunstancia y nos agüitamos y nos debilitamos en la fe. Pero hoy, esta tarde, yo quiero decirte, recuerda tus victorias y desde ahí empieza a luchar esta nueva temporada en el nombre de Jesús. Amén, entonces, apláudale, se le va a aplaudir. No sé si me ayudan ahí con el fondito. ¿Ah? Es el internet, ok. Ahí teníamos uno de fondo ya bajado en el Pro Presenter. Ya hay uno ahí, un MP3. Ok, pero bueno, esta tarde, iglesia, yo quiero recordarles cada una de las victorias que hemos tenido. Amén. El problema no es de Dios. El problema es que a veces nosotros dejamos de creerle a Dios que nos va a dar una nueva victoria, o inclusive a veces dejamos de luchar por nuestra victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado una promesa, amén, que caminaremos de gloria en gloria y de victoria en victoria, amén. Pero Dios también nos ha dicho que no porque seamos cristianos no vamos a pasar dificultades, amén. Dios nos dijo, en el mundo vas a tener dificultades, pero dice, confiar en mí que yo he vencido al mundo. ¿Lo cree conmigo? ¿Lo cree conmigo? Entonces, si Dios nos dijo que íbamos a tener dificultades, pero también nos dijo que iba a haber victorias en medio de las dificultades, entonces yo me tengo que agarrar de esa palabra y venga lo que venga y mire lo que mire, nada me va a mover de que mi final va a ser en victoria, porque Dios así lo está diciendo. ¿Lo cree conmigo? Pero el detalle, dijo el hermano Cantinflas, el detalle es que a veces nos paramos o dejamos de luchar por cansancio, por dificultades económicas, por enfermedades, por situaciones adversas, amén. Y a veces dejamos de luchar. Ayer veníamos cruzando de Estados Unidos para acá y veníamos con una buena noticia, con una buena ayuda, donde traíamos algo de despensas para la iglesia y para las familias. Y resulta que pues ahí en el cruce no las pudimos cruzar. Y pues ni modo, yo no sabía. Anteriormente habíamos cruzado muchas veces despensa, y yo no sabía que no podíamos cruzar arroz y frijoles. Y ayer nos quitaron como 13 costales de arroz, imagínense. Y estaba ahí, hasta la señorita que nos atendió dijo, híjole, qué difícil poderle quitar esto. Le dije, pues no lo hagas difícil, déjame pasar. Pero dijo, no puedo. Le dije, ok, no te preocupes, estoy de acuerdo, no hay ningún problema. Le dije, ni modo, ya después lo organizamos y lo checamos. Pero total, Dios nos dijo que nos iba a dar la victoria. Ayer, después de que pasó eso, yo empecé a sentir un cansancio físico, empecé a sentir mucho dolor en mi cuerpo. Llegamos aquí y cuando veníamos en el camino le dije a Rola, le dije, ¿sabes qué? Ahorita vamos a hacer un pollito asado allá afuera, y todos convivimos. Pero cuando llegamos aquí sentí un cansancio físico que les dije a los muchachos, es la primera vez que lo hago en todo el tiempo. Le dije, ¿saben qué? Denme la oportunidad de dormir una hora. Y me fui y me dormí ahí en la cama de ellos. ¿Por qué? Porque me sentía un cansancio físico, amén. Y por un momento estuve así, pero de repente cuando estábamos en la casa, llegué a la casa y miré a mi esposa que andaba igual. Y mi esposa se sentó en la mesa y dijo, es que me siento bien cansada y me siento bien, ya no sé qué hacer y que no sé qué. Y le dije, ¿sabes qué? Esto es espiritual. Dije, yo me voy a acordar de las victorias que Dios nos ha dado.
yo me voy a acordar de cómo Dios nos ha ayudado y cómo Dios nos ha suplido. Y empecé y oré. Dije: Señor, en el nombre de Jesús, toda enfermedad sale, todo espíritu contrario sale, todo lo que se quiera levantar en el nombre de Jesús sale. Dios nos ha mostrado su fidelidad una y otra vez, nos ha ayudado una y otra vez, y esta vez no será la excepción. Dije: Dios nos va a levantar y Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Y de la nada se me quitó todo. Hasta nos pusimos a ver una película y terminamos en paz. Hasta yo me puse a estudiar y terminé como a las 3 de la mañana orando ahí en mi casa. Amén. ¿Pero por qué? Porque no, cuando vengan las luchas, no luches con la circunstancia. Recuerda cada victoria que Dios te ha dado y de ahí agárrate y vencerás todo lo que se te pare enfrente. ¿Lo crees conmigo? Amén. Entonces, iglesia, vamos a leer una historia para enseñar de ahí en Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14 al 19. Vamos a entrar a esta historia. Amén. No tenemos que pararnos. Cuando Dios nos dijo que Él nos daría la victoria, tenemos que seguir luchando y no pararnos hasta que la victoria llegue. Amén. El problema es que a veces nosotros nos detenemos antes de tiempo. Amén. Muchos se detienen en los procesos. Muchos cuando hay cambios se detienen. Muchos cuando hay luchas espirituales se detienen y no dejan terminar lo que Dios ya comenzó en nosotros para una nueva victoria. Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14 dice así: estaba Eliseo. Aquí nos habla de la historia del profeta Eliseo. Amén. Fue un profeta poderoso que luchó hasta la muerte. Amén. Dice ahí, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Ya estaba a punto de morir. Amén. Y luego dice: y descendió a él Joás, el rey de Israel. Dice: y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Dice: tomó él entonces un arco y unas saetas. Y el 16 dice: luego dijo Eliseo, rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Dice: entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y luego el 17: y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Dice: y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios, dice, en Afec, hasta consumirlos. Dios le estaba dando una visión al profeta Eliseo de que ayudara al rey a tirar una flecha por la ventana, y a través de esa flecha, la flecha se llamaba la flecha de salvación, y a través de esa flecha iba a derrotar a los sirios. Y dice que iba a derrotarlos ¿hasta cuándo? Hasta consumirlos, ¿verdad? La orden de Dios fue luchar hasta consumirlos, tirar flechas hasta consumir a todo el ejército contrario. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado una orden de luchar por nuestra familia hasta que nuestra familia se salve. Dios nos ha dado una orden por luchar por nuestra sanidad hasta que la sanidad se manifieste. Dios nos ha dado una orden de luchar por las finanzas hasta las que las finanzas sean sobrenaturales. Amén. Si todavía no ves la victoria, no te pares, sigue luchando, sigue avanzando, sigue lanzando flechas, porque Dios te dijo que cada flecha que lances es una flecha de salvación que terminará con lo que estás viviendo actualmente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen conmigo? Entonces, la orden de Dios fue tirar flechas hasta consumirlos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 18: y volvió a decir: toma las saetas. O sea, le dijo: agarra más flechas. Dice: y luego que el rey de Israel las hubo tomado, dijo: golpea la tierra. Amén. La orden fue lanzar flechas y golpear la tierra, y Dios le iba a dar la victoria. Amén. Pero ¿qué pasó? Dice ahí: y él la golpeó 3 veces. Y luego ¿qué? Y se detuvo. Ahí fue el error del rey. No había acabado de consumir el ejército contrario,
aventó una flecha y tumbó a muchos y miró victoria. Aventó otra flecha y tumbó a muchos y miró victoria. Aventó la tercera flecha y tumbó a más y dijo: ya con esto tengo la victoria, ya terminé. Pero Dios le había dicho: no dejes de lanzar flechas hasta que termines con todos. Pero él solamente lanzó 3 flechas y se paró. El ejército aparentemente estaba destruido, pero todavía el enemigo había más, no había terminado con ellos. Dejó de lanzar flechas y de repente el enemigo se paró y destruyó lo que él estaba haciendo. ¿Cuántos dicen amén? No dejes de tirar flechas para tu familia. No dejes de tirar flechas para tus hijos. No dejes de tirar flechas para tu esposo. No dejes de tirar flechas hasta que ¿cuándo es cuando vas a dejar de tirar flechas? Hasta que mires que Dios te dio la victoria total. Mientras tanto, si tu victoria no se ha manifestado, no baje las manos. Sigue luchando, sigue peleando, sigue lanzando flechas. No te pares como el rey, amén. Sigue lanzando, porque cada flecha era una flecha ¿de qué? De salvación. Cada flecha que tú lanzas es una flecha de salvación, amén. Pero no nada más lances 3 flechas. Dios no le dijo lanza 3 y para. Dios le dijo lanza y pegas la tierra hasta que te dé la victoria completamente, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo, iglesia? Dice que él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el 19, ¿qué pasó? Dice: entonces el varón de Dios, fíjese lo que pasó ahí, enojado contra él, estaba enojado contra el rey, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Le faltaban 2 flechas más de aventar y hubiera acabado con todos, pero como paró, el ejército se reforzó y nada más ganó la tercera parte. Pero Dios le dijo: si hubieras aventado otra flecha y si hubieras aventado otra más, tu victoria sería completa. Iglesia, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús: si hoy estás cansado de orar, estás cansado de luchar, no pares, sigue aventando una flecha más y avienta otra, porque Dios te va a dar la victoria completa, amén. Dios no hace las cosas a medias, pero necesita que tú le creas, necesita que sigas aventando flechas. A lo mejor te faltan nada más 2 flechas, amén, de aventar, y Dios te va a dar la victoria. Así es que hoy, esta tarde, agarra la flecha, prepara tu arco y lánzalas al enemigo, porque Dios te dará la victoria. ¿Lo creen conmigo? Gracias, Señor. Le faltaban 2 flechas y hubiera acabado con todo, pero paró. A lo mejor te faltan 2 días, a lo mejor te faltan 2 meses, a lo mejor te faltan, no sé, 2 años, pero no pares. Sigue orando, sigue luchando, sigue creyendo, porque Dios dijo que Él te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Esta tarde, iglesia, si tus brazos están cansados, si tú estás cansado, si has pensado inclusive en abandonar el proceso y decir: mejor lo busco de otra manera, no. Hoy te vengo a decir, y a lo mejor enojado como lo estaba el profeta Eliseo, hoy te vengo a decir: agarra tu flecha y mira la ventana y aviéntala, porque esa flecha es una salvación para alguien. Amén. Esa flecha va a salvar una familia, esa flecha va a salvar una generación. Esa flecha puede ser la flecha de la victoria. Esa flecha puede ser la que hoy termine con todo lo que está sufriendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen conmigo? ¿Lo creen conmigo? Le faltaban 2 flechas, las buenas que el profeta le dijo. Amén. ¿Cuál es el peligro de detenerte, iglesia? El peligro de detenerte. El profeta Eliseo, fíjese algo, el profeta Eliseo era un profeta que estaba loco. El profeta Eliseo estaba enfermo, estaba a punto de morir. Amén. Pero aún así estaba lleno de fe. Y él quería los últimos días de su vida,
Él quería seguir peleando. Inclusive agarró las manos del rey y le dijo: no puede ser, rey, que tú estés completo, que tengas la fuerza, y yo me estoy muriendo, y yo soy el que te agarro las manos y te apunto la flecha y la soltamos juntos. El rey estaba entero, el profeta estaba muriendo, pero el profeta sabía al Dios que le servía. Y el profeta dijo: mientras tengo vida voy a seguir aventando flechas, mientras tengo vida voy a seguir ayudando a más gente a que salga en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Wow. El profeta estaba muriendo y aún así quería pelear. Y ahorita te voy a decir algo más profundo todavía de él. Amén. Dice: el rey Joás tenía miedo, estaba inseguro y no tenía determinación. Cuando Dios está contigo, nada se va a detener, iglesia. Amén. La orden profética sobre el rey era que golpeara la tierra. Dios no le dijo cuántas veces. El rey es el que puso los límites. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes algo? Dios no te ha puesto límites. Hasta donde tú quieras llegar, al tamaño de tu fe, al tamaño de tu corazón, es hasta donde vas a llegar a conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te pone límites. El único que se pone límites eres tú. El profeta se puso límite, dijo: nomás 3 flechitas y ya los que tumbé, y de ahí ya tengo la victoria. No, Dios le dijo: túmbalos y derrótalos a todos completamente. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te ha dado límites. Dios te ha dado puertas abiertas, amén, para conquistar, para llegar a un lugar y que ese lugar cambie, para pisar sobre las casas que están en destrucción, y cuando tú llegues ahí y ores, lo que tenga que salir de ahí sale, y esa casa llega la paz de Dios y la familia se transforma, se levanta una generación diferente y sirve a Dios. ¿Sabes por qué? Porque está haciendo una flecha de salvación. No es casualidad, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen conmigo? ¿Cuál fue el error del rey? Que solamente golpeó 3 veces y se detuvo. Él se detuvo sin que Dios le dijera que ya había parado. Amén. Aquí hay gente que ha tenido victorias y están peleando por otra, pero han parado. No pares por tu victoria. No pares. Dios te va a dar la victoria, pero no pares. No pares. Sigue avanzando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No pares, sigue peleando por tu familia, por tu salud, por tus hijos. Amén. ¿Cuál es la revelación de esto? Fíjense lo que estaba haciendo aquí. Dice: el pecado, iglesia, es todo lo que nos separa de Dios. Pero el pecado también es lo que nos lleva afuera de nuestro propósito. Amén. Toda persona que cae en pecado, esa persona no llega al propósito que Dios tiene para él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjense lo que dice ahí. El pecado, si me puedes poner la foto, Cari. En el entendimiento hebreo, la palabra pecado significa mucho más que adulterio, que fornicación, que todo eso. La palabra pecado significa errar el blanco. Como una que lanza flechas y no le atina al blanco, tira para todos lados menos para donde es. Es una persona que no llega a su propósito. Es una persona que no llega a donde Dios lo mandó. La palabra pecado es ir como flecha, pero no llegar al propósito que Dios destinó para ti. La palabra pecado es una flecha que se va, pero que se va desviado, se desvía del propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Toda persona que se desvía de su blanco, de lo que Dios le propuso, de lo que Dios tiene para él, lo desvía el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Toda persona que no llega al propósito de Dios fue desviada por el pecado. ¿Está conmigo? Ahora, fíjese esto, muy, muy importante. Dice: cuando nosotros no cumplimos con nuestro objetivo, estamos fallando el blanco y estamos fallando por causa del pecado. Amén. Dios le dio flechas al rey Joás y le dio una dirección y le dio una acción, pero el rey Joás falló al blanco. Escuche esto: falló al blanco no porque no lo intentó, falló al blanco porque se detuvo. ¿Cuántos dicen amén? A veces has fallado no porque no lo has intentado. Has doblado rodillas, has llorado,
has orado, has ayunado, pero ¿sabes qué? Has fallado. ¿Sabe por qué? No porque lo intentaste, has fallado porque dejaste de intentarlo hasta que la victoria se manifestara. ¿Cuántos dicen amén? Habrá alguien aquí que alguna vez paró, pero hoy en esta tarde dice: voy a retomar el camino, voy a dirigirme hacia donde Dios me mandó, voy a retomar la dirección que Dios me dio, voy a llegar al blanco que Dios puso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo. El rey no estaba en pecado de fornicación, de adulterio, de nada de eso. Su pecado fue no seguir peleando, no seguir intentándolo. ¿Cuántos dicen amén? Dice Santiago 4:17. Santiago 4:17: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Wow. ¿Está conmigo? No está en pecado por adulterio, por fornicación, no está en pecado por maldiciento, no está en pecado por nada. La palabra de Dios dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, Dios nos está diciendo: el que sabe hacer lo bueno y no está cumpliendo con su propósito, no está dando en el blanco, entonces no me sirve para nada, está en pecado, está fuera del propósito para el que fue llamado y no está cumpliendo con eso. Dice, por lo tanto, como no quiere hacerlo, está en pecado. ¿Sabe por qué está en pecado? Porque está en rebeldía. ¿Sabe por qué está en rebeldía? Porque Dios lo llamó para un propósito de ser salvación en la tierra, de ser sal en la tierra, de contigo, a través de ti, restaurar una familia, que a través de tu testimonio tu familia se convierta. ¿Cuántos dicen amén? Así es que la palabra de Dios dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínese, por no querer hacerlo. ¿Está conmigo? Entonces esta tarde yo los invito: si usted sabe hacer lo bueno, hágalo. Si usted sabe hacer para qué Dios lo llamó, hágalo. Si usted tiene el don de sanidad, ore. Si usted tiene el don de liberación, libere. Si usted tiene el don de restauración, restaure. Amén, porque para eso fue llamado. Si usted no lo hace, va a caer en pecado, porque Dios le dio un don para ser usado en el ministerio. Y si ese don no está siendo usado, usted está en pecado. ¿Cuántos dicen amén? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, cae en pecado. Esto va para las madres de familias. Si usted sabe hacer unas tortillas buenas de harina, hágalas. No las deje de hacer, hágalas, porque si no las hace, ¿qué? En pecado. Denle un aplauso fuerte a Dios. Gloria a Dios. Ojalá y algún día se me quite todo eso. Me dice Rola: pastor, me tiene bien entretenido con la prédica y el mensaje, y luego de repente saca un chiste. Y no, hombre, pastor, se vienen solos, no es que yo los saque. Pero si usted sabe hacer tortillas buenas de harina, hágalas y nos invita. Amén. ¿Está conmigo? Iglesia, las circunstancias de la vida te detuvieron o dejaste de hacer lo bueno. Sabías que tenías que seguir, pero te detuviste. Sabías que tenías que orar, pero paraste. Sabías que tenías que avanzar, pero te conformaste. Eso también es fallar el blanco y también se llama pecado. ¿Cuántos dicen amén? El profeta Eliseo, aquí viene algo de revelación que quiero que usted me entienda poderosamente. El profeta Eliseo era un discípulo del profeta Elías. Amén. ¿Se acuerdan que Elías fue el que lo ungió? Estaba Eliseo cuidando vacas y pensó él que iba a ser toda su vida un vaquero y que iba a morirse ahí con popó de vacas y todo, pero Dios ya tenía un propósito para él. Amén, un propósito mayor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el profeta Elías va y lo unge. Amén, va por él y le pone el llamado. Y dice la palabra de Dios que en 2 de Reyes 2:9, el profeta Eliseo estuvo por mucho tiempo, algunos dicen que por 10 años, siguiendo a Elías, mirando todo lo que hacía Elías, mirando cómo Elías hacía milagros, mirando cómo Elías era tremendamente usado por Dios, y todo le aprendió. Y cuando el profeta Elías se tenía que ir, el profeta Eliseo le dijo: ¿sabes qué?
yo no quiero que te vayas, yo quiero estar contigo. Y el profeta Elías le dijo, bueno, pídeme lo que quieras antes de que yo me vaya. Y el profeta Eliseo fue con mucha astucia y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero lo doble que tú tienes. Fíjate lo que pidió el mismo profeta. Eso está en Segunda de Reyes 2:9. Segunda de Reyes 2:9. El mismo profeta Elías le dijo, cosa dura has pedido. O sea, le estaba diciendo, wow, aprendiste muy bien, sabes pedir bien, quieres lo doble que él tenía. Amén. El profeta Elías era un profeta usado tremendamente por Dios. Acuérdense que fue el que derrotó a los profetas Baales y los exhibió y todo, hizo un montón de cosas poderosas. Pero el profeta Elías hizo solamente 7 milagros sobrenaturales cuando estuvo en la tierra. Amén. Y fíjese lo que hizo el profeta Eliseo. Dice, Segunda de Reyes 2:9, dice, cuando había pasado Elías, dijo Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu sobre mí. Amén. Y luego eso pasó. Amén. El profeta Elías hizo 7 milagros sobrenaturales. Entonces, si el profeta Eliseo tenía la doble porción, él tenía que hacer ¿cuántos milagros? 14. Amén. Pero resulta, cuenta la historia, que mientras estuvo vivo el profeta Eliseo solamente hizo 13 milagros y murió. Antes de que le ayudara al rey Joás a aventar las flechas por la ventana y derrotar al ejército de Siria, él había cumplido nada más 13 milagros. Fíjese lo poderoso de esto. 13 milagros. Entonces la Biblia miente. Entonces los profetas mienten. Fíjese lo poderoso de esto. Y quiero que usted me entienda, para que usted vea que ni la muerte pudo detener la lucha del profeta Eliseo. Vamos a leer Segunda de Reyes 13:21. Segunda de Reyes 13:21. Mientras el profeta estaba vivo, cumplió con sus 13 milagros. Dice, pero Eliseo no paraba. Dice, él tenía que cumplir con su victoria a la doble unción. Y luego fíjese lo que dice Segunda de Reyes 13:21. Dice así, y aconteció, escuche esto, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, amén, dice, súbitamente vieron una banda armada, amén, dice, y arrojaron al cadáver que en el sepulcro de Eliseo. Amén. Esas personas llevaban a una persona muerta, lo llevaban cargando, y venían unas personas que querían robarles el cuerpo. Para que no se lo robaran, lo aventaron. Y lo aventaron, ¿sabe a dónde? A la tumba donde estaba Eliseo. Amén. Y ahí lo aventaron. Y luego dice, ¿qué pasó? Dice, y cuando llegó, fíjese, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió. ¿Qué pasó ahí? El milagro número 14. Ni la muerte pudo detener la unción que había sobre el profeta Eliseo. ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? Va a haber tiempos donde a lo mejor vas a sentir que mueres, pero no pares, sigue luchando. El profeta Eliseo, aún en su muerte, realizó el milagro número 14. La doble unción de la porción se cumplió. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que su blanco era seguir a Dios, y aún Dios le dio la unción. Escúchame esto, Dios le dio la unción, que aún cuando estaba muerto hizo el milagro de resucitar a alguien. ¿Sabe por qué? Porque se tenía que cumplir la doble porción, porque Dios lo había dicho. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha dicho que te va a dar una victoria. Amén. Así es que lucha por tu victoria, que nada te detenga, que nada te pare. Sigue luchando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Me está entendiendo? La unción de Eliseo no se detuvo ni con la muerte. El milagro número 14 ocurrió después de su muerte. Su propósito no se detuvo, su llamado no se canceló, su unción seguía activa. Una vida entregada a Dios deja fruto que sobrevive aún en la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Si Eliseo no se detuvo con la muerte, ¿por qué tú te detienes estando vivo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay gente viva pero que ya se detuvo. Hay gente que murió pero sigue dando fruto.
¿Cuántos dicen amén? ¿Lo cree conmigo? Yo declaro en el nombre de Jesús que aun cuando yo esté muerto voy a seguir dando fruto. Gente va a recordar el testimonio de un pastor loco que le creyó a Dios, que levantaba drogadictos de la calle, que se salvaban y se transformaban. A lo mejor yo no voy a estar vivo, pero estoy seguro que gente se va a convertir por el testimonio y el poder de Dios. Ni la muerte va a detener lo que Dios propuso contigo y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Aún la muerte, aún si estás muerto, nuestros hijos se van a convertir, nuestros nietos se van a convertir, porque se levantará una generación de uno que le creyó a Dios, y Dios bendice hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguien aquí que crea esa palabra? ¿Habrá alguien aquí que crea que aún cuando esté muerto su nombre va a seguir salvando su familia? ¿Lo cree conmigo, iglesia? Lo creo con todo mi corazón. Yo creo con todo mi corazón. Así como el profeta Eliseo, estando muerto, revivió una persona. Yo creo que cuando ya no estemos en esta tierra, nuestra familia va a recordar. Jóvenes que nos conocieron van a recordar que hay un Dios. Familias que nos conocieron van a recordar que hay un Dios que salva y que transforma. Que a lo mejor nuestros ojos no lo van a ver, pero yo estoy seguro que gente se va a convertir al evangelio por el testimonio de lo que tenemos y de lo que vamos a hacer en este lugar. ¿Está de acuerdo? Le digo algo: usted es parte de eso. Usted fue escogido. Si usted fue escogido, entonces ya no ande tirando flechas para todos lados. Tírele al blanco. Siga tirando flechas al blanco, amén. Y cada flecha que tire, Dios va a salvar a su familia, Dios va a salvar a sus amigos, Dios va a salvar lo que tenga que salvar. ¿Lo que conmigo? Denle un aplauso fuerte a Dios, iglesia. A veces yo llego a mi casa y miro mi familia que está fuera del propósito de Dios. Pero yo platico con mi mamá y le digo: madre, si alguien me conoce en la vida, eres tú. Y no te voy a decir nada, solamente mira mi vida, mira lo que yo era antes y mira lo que Dios está haciendo conmigo. Y yo sé que mi testimonio va a transformar a las generaciones. Poco a poco mi testimonio va a traer a mi mamá, va a traer a mi hermano, va a traer a mis sobrinos, va a traer a mis primos. ¿Por qué? Porque el testimonio de Dios impacta y hace que transforme las generaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que aquí hay gente que a lo mejor no le va a tocar ver a sus hijos o a sus nietos transformados, pero créeme, ellos te van a recordar y van a recordar los momentos cuando tú orabas por ellos, cuando todo estaba mal y tú lo que hacías era ir a agarrarlos y abrazarlos y orar a Dios por ellos. Créeme, va a haber momentos de ti cuando ya no estés, que eso va a ser lo que le va a dar paz a nuestras siguientes generaciones de nuestras familias. Igual que el profeta Eliseo, aún después de muertos, vamos a seguir cumpliendo con el propósito para lo que fuimos llamados. ¿Lo cree conmigo? ¿Lo cree conmigo? Denle un aplauso fuerte si usted lo cree conmigo esta tarde. Tu testimonio va a seguir hablando. Almas se van a salvar por lo que sembraste en ellas. Las semillas que has sembrado van a dar fruto a su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo cree conmigo? El rey Joás dejó de luchar, amén. Y dicen por ahí, en el pecado llevó la penitencia, amén. Pero ahora te voy a hablar de otro rey. Te voy a hablar de otro rey poderoso. Está en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 36. Te voy a hablar del rey David, amén. El rey David, escúcheme iglesia, el rey David, cuando venció a Goliat, peleó desde sus victorias anteriores, amén. El rey David no tenía espada, no tenía armadura,
pero tenía una memoria de victorias que Dios le había dado anteriormente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer 1 Samuel capítulo 17 versículo 36. 17:36. Dice ahí, fíjese lo que recordaba David. David estaba a punto de enfrentar al gigante que tenía amedrentado al pueblo de Israel. Se burlaba, el gigante venía y se paraba delante de ellos. Dice que por 40 días venía y se paraba a ver quién es el valiente del pueblo de Israel que me va a venir a enfrentar. Y nadie, había gente preparada para luchar y nadie se levantaba. De repente llegó el rey David, y el rey David, cuando escuchó eso, dijo: aquí estoy yo mero contra ti. Pero ¿sabe por qué dijo eso? No traía espada, no traía armadura. Él traía la memoria de todas las veces que Dios le había dado la victoria. Y el rey David dijo: si Dios me libró de la muerte, si Dios me sacó de un accidente, si Dios me libró de cosas anteriores, también me va a librar de este filisteo incircunciso. Y yo me voy a levantar y voy a creer en Dios y lo voy a derrotar para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que decía David? Fuese león. Dijo: me ha aventado muchos leones. Amén. Cuando David andaba, se venían los leones contra él, y los leones no podían con David, los mataba. Amén, los derrotaba. David tenía una fuerza para derrotar leones. Y luego dice: fuese oso, aún le llegaban osos y David no tenía miedo. David los derrotaba. Amén. ¿Por qué derrotaba a los osos? Porque dijo: ya derroté un león, que no vaya a derrotar un oso. Dios me dio la habilidad de derrotar un león, voy a derrotar un oso. Y derrotaba a los osos. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice: tu siervo lo mataba. Y luego dice: y a este filisteo incircunciso, dice, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dijo David, dijo: el que me ha librado de las garras del león, el que me ha librado de las garras del oso, ahora también me librará de las manos de este filisteo. David estaba peleando porque dijo: Dios me libró del león, Dios me libró de los osos, ahora Dios me va a librar de este filisteo incircunciso que te está levantando en contra de los que tienen el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, el rey David dijo: escúcheme, esto es poderoso. El rey David dijo: si Dios me hubiese querido matar, o si Dios hubiera querido que muriera, con el primer león me hubiera comido. Pero si no me comió el león y no me comió el oso, ¿qué me va a hacer este gigantote? Si yo vengo en el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que te estoy diciendo, iglesia? Si Dios te ha librado de accidentes, si no murió en ese accidente, escúcheme, siento de parte de Dios decirle esto: si no murió en ese accidente, ¿a poco Dios no le va a poder dar la sanidad? Amén. Pero recuerde su victoria, recuerde que venció la muerte en ese accidente. Recuerde que ahí no murió. Y si no murió ahí, Dios le va a dar la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Dios, iglesia. Quiero que por un momento, ahí donde estás, cierre tus ojos y recuerdes de dónde Dios te ha sacado. A mí estuvieron a punto de matarme 2 veces. Me metieron una pistola en la boca, me metieron una pistola en la cabeza, y Dios me libró de la muerte. Mi esposa ha tenido cáncer por 3 veces, con diagnósticos de cáncer invasivo, y Dios la libró de la muerte. Cáncer en la tiroides, que no iba a poder hablar. Ahora quiero que pare tantito de hablar. Amén. Recuerde, iglesia, recuerda, si no moriste en ese accidente, si no moriste en el COVID, si no moriste en lo que pasaste, ¿qué te va a hacer esto que estás enfrentando? Si venciste a un oso, si venciste a un león,
Ahora dile a tu problema: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene contra mí? Él viene con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso. Voy a luchar por mi victoria. Voy a seguir lanzando flechas. No voy a lanzar solo 3, voy a lanzar 4, voy a lanzar 5, voy a lanzar 7, voy a lanzar 8, y voy a lanzar todas las flechas que tenga que lanzar para obtener mi victoria en el nombre de Jesús. Y si aún la muerte me tocara, aún la muerte también dará testimonio del poder de Dios que está en mí. ¿Cuántos dicen amén? Aún si la muerte tocara, mi familia se restaurará, mis hijos se levantarán, porque al Dios que le estamos sirviendo, Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo cree conmigo? Si Dios te sacó de donde estabas, ¿cuántos dicen amén? Si Dios rompió las cadenas que te tenían atado por años, si Dios te levantó cuando estabas en el suelo, si Dios te sanó cuando los médicos dijeron que no había respuestas, si Dios te ha librado de la muerte, si Dios ha restaurado lo que el enemigo te quiso robar, si Dios te abrió las puertas que nadie podía abrir, si Dios te sostuvo cuando querías rendirte, si Dios te dio fuerzas cuando ya no tenías fuerzas, si Dios lo hizo una vez, lo hará otra vez. Tus cicatrices no son para derrota, tus cicatrices son la memoria del poder de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Dios si usted lo cree. Denle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a Dios si usted lo cree. Oh, del tamaño de tu aplauso será tú, del tamaño de tu bendición. Alaba al que vive, alaba al que reina. Si hay gente agradecida aquí esta tarde de que Dios lo libró de la muerte, denle un fuerte aplauso en el nombre de Jesús al que vive. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Recibe esta alabanza, papá, de ofrendas para ti. Reconocemos, Señor, que tú nos has librado de la muerte. Reconocemos que tú nos has librado de la enfermedad. Reconocemos, Señor, que tú nos has cambiado el propósito. Reconocemos que tú fuiste el que nos levantaste, Señor. Reconocemos en que tú has cambiado nuestra historia, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El rey Joás se detuvo, el rey David avanzó. El rey Joás olvidó, el rey David recordó sus victorias. El rey Joás falló el blanco, el rey David le dio el blanco. El rey Joás tuvo una victoria parcial, el rey David tuvo una victoria completa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué el rey David tuvo una victoria completa? Muchos, 1 Samuel capítulo 17 versículo 49, muchos creen que David venció a Goliat con una piedra y con la honda. Amén. Hemos conocido esa historia, ¿verdad? Que traíamos que David agarró la honda. Agarra la honda tú también. Amén. David agarró la honda y agarró las piedras, y dice que empezó y le tiró con la honda y le dio en la cabeza y lo derrumbó. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa no fue la manera como David lo derrotó. Amén. Te voy a decir cómo fue exactamente. Dice, versículo 49. Dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. Dice: e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así lo tumbó. Esa fue como la tercera flecha del rey Joás, que le dio una victoria parcial. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice el 50: así venció David al filisteo con la honda y la piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en mano. Y el versículo 51, aquí viene cómo verdaderamente David derrotó a Goliat. No fue con la honda, no fue con la piedra. Amén. Si David le hubiera tirado la piedra en la cabeza y lo tumbó y se fuera, ese gigante se hubiera levantado. Ese gigante todavía no moría.
El rey Joás solamente lanzó 3 flechas pensando que tenía la victoria. El rey David dijo: no, no, no. Dice: ese gigantón no se muere con esa piedra. Es una piedra muy chiquita para un problema grandote. Dijo: yo voy a asegurarme de cortar de raíz el problema. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 51, dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Y dice: y tomando la espada de él, la misma espada de Goliat, escuche esto, y tomando la espada de él, dice, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Amén. Dice: y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Amén. ¿Qué fue lo que hizo el rey David? Dijo: yo no me voy a confiar. Esa persona está muy grandote, se me hace que nomás lo atonté. Amén. Dice: yo me voy a asegurar, voy a ir y no tengo con qué matarlo, pero él trae con qué lo puedo matar. Amén. Dice: voy a agarrar su misma espada y con su misma espada le voy a cortar la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé qué el enemigo te está haciendo esta tarde, pero con su misma espada, agarra la espada y córtale la cabeza. No lo dejes nada más atontado, termínalo de matar. ¿Cuántos dicen amén? No te detengas, asegúrate de tu victoria. El rey Joás solo lanzó 3 flechas y fue victoria parcial, pero el rey David dijo: yo no me voy a confiar. Ese gigante se cayó y ya que está caído, voy a llegar a donde está él. Voy a agarrar la espada y le voy a cortar la cabeza, porque me voy a asegurar de mi victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguien aquí que se quiera asegurar de su victoria? Pues entonces empieza a orar esta tarde y dile a las finanzas: te vas a manifestar. Dile a la salud: te vas a manifestar. Dile a tu matrimonio: te vas a enderezar. Dile lo que le tengas que decir: te voy a cortar la cabeza. No nada más te voy a tumbar. Esta tarde voy a agarrar la espada en el nombre de Jesús y la cabeza te será cortada. ¿Lo cree conmigo? ¿Lo cree conmigo? Denle un aplauso fuerte a Dios. Santo eres, Dios. Yo sé que a lo mejor todavía no tienes identificado cuál es tu propósito o tu blanco a donde tienes que tirar la flecha. A lo mejor todavía no lo tienes identificado, pero yo sé que a tu enemigo sí lo tienes identificado. Estoy completamente seguro que tú sabes qué es lo que te está destruyendo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que esta tarde ya lo tienes medio atontado. Ya le diste con la piedra en la cabeza, ya medio lo mareaste. Pero esta tarde asegúrate de cortarle la cabeza para que Dios te dé la victoria total. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos que derriban un hábito, pero no lo eliminan y lo vuelven a hacer. Hay muchos que derriban un pecado, pero no cierran las puertas y el pecado se vuelve a manifestar. Hay muchos que derriban un problema, pero no lo terminan. Y lo que no terminas se vuelve a levantar otra vez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo cree conmigo? Para terminar, si me puede ayudar el grupo de alabanza. Gacé. No sabe cómo me encanta decir eso. No sabe cómo me encanta decir eso. Si me puede ayudar el grupo de alabanza. Por mucho tiempo estuvimos hablando en fe, y el día de hoy hasta tenemos problemas porque somos muchos. Gloria a Dios. No son problemas, son coordinaciones que vamos a llegar y le vamos a dar una adoración como Dios se merece. Créame, Sí. créame, en muy poco tiempo vamos a tener una adoración poderosa como ni se imagina. Sé que se siente bonito y que está bien, pero créame, Dios nos va a ir coordinando, porque Dios nos ha traído mucha gente para la alabanza y yo sé que esto apenas empieza. La visión que Dios me puso en la alabanza, yo le creo a Dios. Y yo también estoy medio, así como Eliseo, medio lo que eres. La visión que Dios me dio en alabanza son como
como 50 personas alabando a Dios. Había saxofones, había trompetas, había acordeón, había guitarras, había un montón de instrumentos que Dios va a ir añadiendo. Y créame, yo creo con todo mi corazón que muy pronto vamos a tener ese grupo de alabanza. Había violines también, había violines y pianos y todo. Y yo sé que Dios ya está cumpliendo todo eso, y yo sé que Dios va a hacer algo grande. ¿Lo cree conmigo? Pero esta tarde, iglesia, quiero que analices la palabra. Tú puedes ser como el rey Joás, que se detuvo porque estaba dándole una victoria a Dios, o puedes ser como David, que se aseguró de terminar con el enemigo. Amén. En esta tarde, iglesia, quiero que reflexiones un poquito. ¿En qué área te detuviste? ¿Qué fue lo que estabas haciendo que dejaste de hacer? ¿En qué área paraste? Amén. Dios no te dijo que pararas. Dios dijo que golpeara la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, esta tarde, retoma lo que dejaste. Hoy vuelve a pelear. No te detengas. Dios está contigo. Él siempre ha estado contigo. Termina con tu enemigo y obtén tu victoria total. ¿Cuántos dicen amén? No es que Dios no te haya dado la victoria, es que tú te has detenido antes de verla completada. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay gente que empezó a caminar pero se detuvo. Aquí hay gente que empezó a orar pero se enfrió. Aquí hay gente que empezó a avanzar pero retrocedió. ¿Cuántos dicen amén? El problema no es hasta dónde llegaste, el problema es hasta dónde te detuviste. Joás se detuvo y perdió una victoria completa. David la recordó y ganó una batalla imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que cada quien de aquí tiene su enemigo identificado. Amén. Y esta tarde yo sé inclusive que ya le has encajado una que otra flecha al enemigo. Pero esta tarde, ¿qué le parece si retomamos el camino, nos levantamos en fe y luchamos por nuestra victoria completa? ¿Cuántos dicen amén? Dios no hace nada a medias, porque Dios no es mediocre. Dios hace todo completo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta tarde te voy a invitar a que te pongas de pie. Y recuerda dónde te detuviste. Recuerda dónde retrocediste. Recuerda dónde dejaste de luchar. Recuerda cuál fue la última flecha que aventaste. Recuerda esa victoria parcial que Dios te estaba dando. Pero hoy, esta tarde, Dios quiere poner en tu mano una espada para que cortes la cabeza de tu enemigo de una vez por todas. ¿Y sabes algo? Y que te prepares para la nueva lucha que vas a tener. Pero Dios dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, el altar está abierto. Puede pasar al altar y hablar con Dios.